Buenos días, nosotros somos el grupo 2 y les vamos a presentar el trabajo de aplicación 1. Los integrantes del grupo 2 son Yeji Park-hyun, carnet 2021-00-532. Henry Emanuel Alay Varías, carnet 2021-01-465. Fátima Ivana Calzorano, carnet 2021-00995. María Paula Tujín Monterroso, carnet 2021-00531. Alejandra Victoria Gardón Ortiz, 2021-00489. Problema 1. Utilizando la base de datos educación en entornos virtuales, elabore lo que se solicita en cada inciso. Inciso 1. ¿Cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? Estadísticamente, explique por qué. La mayoría de los estudiantes aumentaron en su peso, la mayoría siendo 19 estudiantes. Luego están las personas que no tuvieron un cambio en su peso, que fueron 18 estudiantes. Por último, 16 estudiantes reportaron que bajaron de peso durante el confinamiento en casa. A continuación presentamos la gráfica y su interpretación de los síntomas en columna y cadera en práctica deportiva. Tenemos la gráfica del lado izquierdo y la interpretamos de la siguiente manera. De los 53 estudiantes que recibieron educación en modalidad virtual, 31 de ellos realizaron ejercicio ocasionalmente, 3 presentaron dolor de cadera, 12 dolor de cuello, 7 dolor de espalda, y de los estudiantes que realizaron ejercicio frecuentemente, 1 presentó dolor de cadera, 1 dolor de cuello, 7 dolor de espalda. De los estudiantes que no realizaron actividad física, 3 presentaron dolor de cuello, 8 dolor de espalda y 2 no presentaron ningún dolor. Como siguiente ejercicio tenemos la ejemplificación e interpretación de las medidas de punto. Sabemos que las medidas de punto son medidas en las cuales podemos comparar variables. Tenemos como primer punto la proporción. Y para entrar en contexto, decimos que durante el confinamiento fueron encuestados 53 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se les preguntó si realizaban alguna práctica deportiva, a lo que 31 respondieron ocasionalmente, 9 frecuentemente y 13 nunca han realizado alguna práctica deportiva. Ahora la proporción. ¿Qué proporción de estudiantes respondieron ocasionalmente? Se dividió 31 dentro de 53 y se dio como resultado 0.58, dando a esto que los estudiantes encuestados, de los estudiantes encuestados, 0.58 respondieron que hacían ejercicio ocasionalmente. Ahora tenemos el porcentaje. ¿Qué porcentaje de estudiantes respondieron nunca? En este caso se dividió 13 dentro de 53, se multiplicó por 100, dando un resultado del 25%. Esto entonces sería el porcentaje de los estudiantes que respondieron nunca hacían práctica deportiva, fue del 25%. Para culminar con las medidas de punto tenemos la razón. En esta vamos a calcular los estudiantes encuestados, la razón de mujeres, hombres. Se sabe que los estudiantes encuestados son 53, 38 de ellos son mujeres y 15 de los que respondieron son hombres. Se dividió 38 dentro de 15, multiplicado por 100, esto nos dio un resultado de 253. Entonces, utilizando K, que en este ejemplo es 100, por cada 100 hombres hay 253 mujeres. Problema número 2. De la base de datos proporcionada, seleccione la variable peso, dejando constancia de todos los cálculos efectuados. Realice lo siguiente. Número 7. Aplicando la regla de Sturges, construya los intervalos. La regla de Sturges es esta que está acá. Los intervalos están representados por la letra K y la fórmula es 1 más 3.322 logaritmo de n. En este caso nuestra n es minúscula porque estamos tratando una muestra. Y hay que tener en cuenta que el 1 y el 3.322 son constantes en la fórmula, es decir, que siempre vamos a utilizarlos, no, esas no cambian. Al efectuarla queda de la siguiente manera. Al multiplicar el logaritmo por 53, que es la cantidad de datos que hay en nuestra variable peso. El resultado sería una K de 7, que es el total de intervalos que tendremos. Para poder realizar nuestros límites absolutos necesitamos el rango y la amplitud. El rango es la variable mayor menos la variable menor. El dato mayor menos el dato menor, perdón. El dato mayor es 190 y el dato menor es 90. Al realizar la resta, el resultado es 100. La amplitud es el rango dividido el número de intervalos.
Entonces la división quedaría 100 dividido 7 y es el igual de 14.28, que va a ser el espacio que habrá entre cada uno de nuestros límites. Si se dan cuenta acá, en los límites absolutos tenemos 7 intervalos, y aquí es el número que nos dio al realizar la regla de Sturges. Número 8. Elabore la tabla de trabajo completando las columnas. Esta es la tabla que realizamos partiendo de nuestros límites absolutos. Tenemos en la primera columna los límites reales. En la segunda tenemos la frecuencia, que es el número de datos que habrán en cada uno de los intervalos. En la siguiente columna tenemos la marca de clase. En la cuarta, la frecuencia relativa. Y en la quinta, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa, su sumatoria, debe darnos 1 en cada una de estas columnas. En la columna número 6 tenemos la frecuencia por la marca de clase y su sumatoria es 7106. Y por último, en la siguiente columna tenemos la frecuencia acumulada. Esta es la suma de todas las frecuencias que tenemos en la tabla, en la columna número 2. Y el resultado de esa suma debería ser 53, que es el total de datos en nuestra variable peso. Las preguntas 9 y 10. El primer cuadro corresponde a la pregunta 9, que nos indica que calcular la medida de tendencia central que es afectada por valores extremos. En este caso es la media. La fórmula de la media es la marca de clase por frecuencia dividido n. Acá abajo tenemos 7106 dividido 53. Ese 7106 lo obtuvimos en nuestra tabla de trabajo, que está acá. La sumatoria de todas estas multiplicaciones nos dio 7106. Al realizar esta ecuación nos da el resultado 134.07. Por lo tanto, el promedio de peso del grupo de estudiantes es de 134.07. Y la pregunta número 10 nos indica calcular la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. En este caso es la mediana. La fórmula de la mediana es el límite real inferior más n dividido 2 menos la frecuencia acumulada dividido la frecuencia media por el intervalo. Al sustituir todos nuestros datos en la fórmula nos da un resultado de 129.3. Por lo tanto, el valor que divide la distribución en dos partes iguales es 129.3. En la pregunta 11 nos pide sacar el valor que más se repite en la variable peso, ya que es 130, se repite 6 veces. En la pregunta 12 nos pide la variabilidad. En esta utilizaremos la fórmula de muestra, en la cual consta de que los datos de la variable de peso se van a restar con la mediana. Cada dato se va a restar con la mediana. Luego de hacer eso se van a multiplicar, se van a elevar al cuadrado. Y luego de eso vamos a dividirlo por la cantidad de datos menos 1. Que nos quedaría que la cantidad de datos es 53, menos 1 nos quedaría 52, dividido la cantidad que nos queda a la hora de sumar todas las cantidades, y nos quedaría 570.46. Nos pide, en la pregunta 13 nos pide la variación relativa o desviación estándar, ya que en esta lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada, 570.46, que fue el resultado de la varianza, y nos va a quedar un resultado de 23.88. En el percentil 40, aquí vamos a utilizar esta fórmula, que es la suma del límite real inferior con la K, que sería el 40, del número del percentil, la N, que sería el total de los datos, dividido 100, menos la frecuencia acumulada. Luego de hacer este procedimiento, vamos a dividirlo por la frecuencia de marca de clase y lo vamos a multiplicar por el intervalo. Esto nos va a dar un resultado de 124.52, que se va a interpretar de la manera de que el 40% de los estudiantes presentan el peso mayor de 124.52 libras y el otro 60% el peso menor a 124.52 libras. En el inciso 15 tenemos la elaboración de un histograma y su interpretación, ¿verdad? Bueno, para la elaboración de en el eje X pusimos los límites reales y como no tenemos ningún valor pues en cero, pusimos una línea de corte. En el eje Y tenemos las frecuencias y estos serían el número de estudiantes, mientras que en el eje X tendríamos el peso en libras. Podemos identificar que pues el peso común
está entre 119.5 y 134.5 libras, y el peso pues menos común estaría entre 164.5 libras y 179.5 libras. Y podemos ver que esta distribución es asimétrica positiva, ya que tiene un sesgo hacia la izquierda. En el inciso 16 tenemos qué efecto puede producir exceso de peso en la salud. Bueno, concluimos que el exceso de peso es un problema directo tanto para el cuerpo como para la mente. No solo hace que una persona esté cansada y se sienta incómoda con su cuerpo, sino que el hecho de tener que soportar y cargar el peso de más somete al cuerpo a demasiado esfuerzo, sobre todo en los huesos y articulaciones de las piernas. Y cuando se hacen mayores, los niños con sobrepeso tienen más probabilidades de desarrollar diabetes y problemas cardíacos. Asimismo, afecta la salud de los adultos, pues desarrollando distintas enfermedades y problemas. El problema 3 dice, se desea estudiar la relación del peso y la estatura utilizando la información que se presenta en la base de datos, educación en entornos virtuales, y se responden las siguientes preguntas. En el inciso 17 se dice que, bueno, tracemos el diagrama de dispersión y obtengamos la ecuación de regresión utilizando el programa Excel. Para la realización de nuestro diagrama de dispersión, utilizamos en el eje X la variable independiente, en este caso la estatura, y en el eje Y la variable dependiente, que sería el peso. Ya con ese orden establecido y los datos pues, de la base de datos, podemos crear nuestro diagrama de dispersión con las distintas herramientas que Excel nos brinda. Después, al modificarla, podemos incluir la ecuación de regresión que pues nos ayuda a predecir un valor de una variable por medio del valor de otra variable. Esta ecuación de regresión está integrada por y, que es cualquier valor del eje y, que es igual a 1.5085, que sería b, que sería la pendiente de la variable, por x, que sería cualquier valor del eje x, menos 112.34, que sería a, que sería la ordenada al origen. Tenemos el inciso 18, que sería calcular e interpretar la pendiente de la variable. Bueno, la fórmula está aquí. Bueno, tenemos que n, que sería 53, es multiplicado por la suma de x y y, que sería 1.145.504, menos la multiplicación de la suma de x, que sería 8.599, y la suma de y, 7.018. Todo esto es dividido entre n nuevamente, 53, por la suma de x al cuadrado, que sería 1.399.699, menos la sumatoria, menos la sumatoria de x, que sería 8.599 elevado al cuadrado. Esto nos da un total de 1.508 y podemos interpretarla como que el valor de la pendiente de la recta es 1.508, y esto nos indicaría la cantidad con la cual el peso cambia por cada unidad de cambio de la estatura. Inciso 19. El coeficiente de correlación de Pearson. Aquí tenemos la ecuación del coeficiente de correlación. Usando los datos que tenemos a la derecha, nos sale que el valor del coeficiente de correlación es de 0.59, y esto indica que existe una correlación moderada y positiva entre el peso y la estatura. El inciso 20. El peso que se espera para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros. Aquí usamos la ecuación de regresión lineal. Usando el dato de 155 centímetros, nos da el resultado que el peso que se espera para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros es de 121.48 libras. Problema 4. Importancia de la bioestadística en el campo médico. El inciso 21. Buscar en los medios de comunicación nacional una gráfica que demuestre el avance del COVID-19 en nuestro país en el año 2021. Incluirla en el informe e interpretarla. Aquí nos mostramos la gráfica número 4, que está demostrando la cantidad de muertes causadas por COVID-19 en Guatemala en el año 2021. Este se sacó del datosmacro.com. Según la gráfica, podemos ver que tuvimos un total de aproximadamente 4.000 muertos al principio de 2021, y en menos de 6 meses ya hemos duplicado en la cantidad de muertes. Inciso 22. Explicar. ¿Cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de la emergencia sanitaria?
Gracias a la bioestadística podemos demostrar con gráficas los números de casos y las poblaciones más afectadas por el COVID-19 fácilmente. Esto ayuda mucho en la identificación de las áreas más vulnerables y las cantidades de vacunas que necesitamos obtener. Incluso hasta podemos estimar y prevenir el aumento de los casos de COVID-19 con la ayuda de la bioestadística. Gracias.